Vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces habíamos quedado en esta parte donde ya sabemos que no se puede arbitrar porque hay una pérdida neta si nosotros pues usamos los costos de transacción, lo cual no está lejos de la realidad. No podemos tener préstamos aquí para invertir en otro lado, pero si vamos a invertir por plata que aquí nosotros tenemos y no prestada, ya hay competencia, no es tan difícil. Ah, pues digamos que no es tan difícil sacarla porque aquí se puede obtener porque lo están, digamos, el sistema financiero lo está midiendo todos los días y así ofrece las tasas. Pero hablábamos que en la segunda parte, pues habría una posibilidad que también está ahí expuesta y es que esta empresa que vende, comercializa juguetes, pues los pueda poner hacer el comercio, o sea, traer un contenedor, no sé, algunos juguetes de allá y venderlos acá, que están de moda. Y parece que hay una ventaja en precio. Pues miremoslo aquí. Aquí tenemos que vale 17, aquí tenemos 100, pues miremos por el lado precio si sí o si no. En Colombia, mm, cada muñequito se vende a 100, digamos, neto, pues fuera de otras cosas, 100. Y allá los pueden conseguir ¿a cuánto? A 17 por lo que vale un dólar, que son 4.000, o sea, 68.000 pesos. Entonces, claro, aquí hay una ventaja grande en principio, pero hay otros costos que después hay que ponerle. Entonces dice, claro, como aquí tenemos que es mayor en Colombia, lo que hay que hacer es obviamente vender en Colombia y comprar en Panamá. Eso es lo que hay que hacer, listo. Y entonces, si tenemos esto, hagamos entonces el análisis del mecanismo o creemos el mecanismo. Tomar el dinero en Colombia, luego pues, ese dinero lo cambio a dólares como siempre y ya lo tenemos esto dividido entre lo que vale un dólar, que es 4.000. Luego lo que hago es comprarlo y en Panamá. Entonces yo miro que son $250.000 dividido entre lo que vale un yeye, que son, que es 17. Yo podría traer 14.706 muñequitos de esos. Y entonces los vendo en Colombia durante el año y miro cuánto recojo. Y voy a recoger esto multiplicado por 100. Y obviamente esto 100.000, perdón, era por 100.000 por, es que para qué lo hago así si aquí tengo los datos. Eso hay que hacerlo aquí, por los 100.000. Y me da este valor. Pues molesto, vamos, es que me gusta azulito porque se ve así. Entonces, mido cuál es el beneficio y el beneficio es enorme, 1.470 millones menos los... pago el préstamo, perdón, pago el préstamo. Aquí al pagar el préstamo pago esto multiplicado por uno más, teóricamente sin costo de transacción me deben de cobrar 6.80, digamos que todo pueda llegar, no riesgo, eso es. Y entonces ahora sí calculo el beneficio y el beneficio es este menos este. O sea, tengo un beneficio bastante grande, 402 millones, eso es buenísimo. Por lo tanto, el beneficio neto porcentual se vuelve 402 dividido entre 1.000, o sea, 40. Entonces, es muy atractivo arbitrar. Arbitrar, ¿sí? Miremos aquí, 250. Esto sí me da bien. Vivo entre 11, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, digamos, este es el mecanismo. Me dio positivo el resultado, el beneficio porcentual, y entonces pego el mecanismo acá y me voy. Ahora sí, te digo, en los 1.000 los divido ahora entre el spot, pero es el spot as. Ya lo tengo aquí, de manera que ya tengo menos dólares. Compro Yeye en Panamá. El problema es que al comprar Yeye en Panamá ya no me valen 17.
ya me valen el Yeye con costos de transacción, que era lo que pensaba hacer aquí. Entonces lo pongo aquí. Y el problema es que con costos de transacción vamos a sumarle. El Yeye me vale 17, pero sobre eso, por usar la tarjeta ya, eso es para lo que me vale el Yeye, pero sobre ese valor de lo que me vale el Yeye, debo sumarle el 16% de arancel, porque si yo gasto todo, después con qué pago el arancel, hay que pagarlo ahí para poderlo sacar de allá. Luego le sumo el costo de la tarjeta usada por allá y no más, eso es. O sea que el Yeye ya no me vale 17, sino que me vale 20. Entonces ya cuando veo cuántos Yeyes puedo comprar, ya puedo comprar 11.000 y no 14.000. Los vendo en Colombia y los vendo al mismo 100 pesos, porque aquí, pues no, no, esto sí es claro que los vendo a 100 pesos, 100.000, y me da ese valor. ¿Y qué hago? Pago el préstamo y ahora para pagar el préstamo tomo los 1.000 millones, los multiplico por uno, que es devolver el capital, más que. Ahora, este es lo que me cobran, 24, pero no solo eso, sino que me dicen los costos de transacción en colocación, esta parte, carambas, porque me lo prestaron, ¿cierto? Entonces debo esto, 1.262 millones. Por lo tanto, si yo hago esto que copié aquí, que lo calculé, al copiarlo acá, me va a dar, obviamente, negativo, casos negativos. Por lo tanto, el asunto sería, con costos de transacción, no se podría arbitrar. Entonces, la respuesta es no arbitrar aparentemente. ¿Se les ocurre alguna manera en que sí se pueda arbitrar con estos muñequitos? A ver, puedo darles entre 5 y 10 puntos por maneras que ustedes me pueden, digamos, decir, enumerar en que puedan esos muñequitos ser arbitrados. Porque ahí nos dio que no, pero de pronto hay que ser creativos y mirar en qué manera sí lo podemos hacer. 30 segundos para que alguien diga, esto se... Entonces, para ver, técnicamente uno podría mandarlo a un país que tenga un tratado de libre comercio y luego volverlo a mandar de esos países a Colombia, ¿no? Técnicamente, tocaría volver a cobrar en costos de fletes y tal, ¿no? Sí, Pero aquí no sé. fíjate que aquí los fletes no los colocamos, debía haberlos colocado, pero pues para no complicar más no los colocamos. Esa es una buena alternativa. Como anécdota, hace mucho tiempo, un señor que fue gerente de una de las negocios de Carvajal y en ese tiempo él se fue a estudiar a Estados Unidos una maestría. Yo apenas estaba estudiando una especialización en ese tiempo y vino y fue profesor mío. El hecho es que después él se retiró de su cargo y después me lo encontré en la universidad. Yo en ese tiempo, yo fui profesor como por 30 años, tiempo completo, hasta el año pasado. Ahora soy hora cátedra. Pero me lo encontré y él era profesor de cátedra. Y justamente él trabajaba con negocios internacionales y él había desarrollado un modelito y estaba muy orgulloso de eso, haciendo lo que tú dices. O sea, vamos a mandarlo él decía, cualquier exportación, podemos hacer él decía, un intermediario, algo así, un país en donde no tengamos, digamos, impuestos y sencillamente allá lo mandamos baratico y allá se ganan toda la plata. Entonces, no, aquí se lo mandamos, como le digo, lo mandamos con unos costos, al costo prácticamente lo mandamos allá, somos nosotros mismos, pues aquí tenemos que pagar muy poquito impuesto y allá, Bermudas o Bahamas, él lo tenía por ahí, van para Estados Unidos y entonces allá sí la utilidad es alta y claro, entonces se ganaban todo aquello. Bueno, ya no está ahí, hace rato no está dando la clase, pero me llamó la atención eso. Y justamente cuando creo que había trabajado, pidió la licencia y se fue a estudiar y volvió. En ese tiempo, así estoy hablando del siglo pasado, pues yo en uno de en la especialidad en finanzas, justamente él fue profesor de esta parte y él lo entendía muy bien. Él es ingeniero químico como yo, pero él entendía muy bien la parte de economía. Y con eso, pues, estuvo trabajando y creo que fue muy exitoso, pues, en su negocio, o sea, manejando el negocio allá. Luego ya estuvo por su propia cuenta y fue profesor. Y me contaba se hizo muy amigo mío,
me contaba de su modelo. Iba en ese sentido. Eh, mm, yo, a ver, hoy por hoy, yo digo, hombre, se puede, pero ahí no hay arbitraje. Ahí lo que hay es trampa, viéndolo abiertamente, porque yo estoy, digamos, alterando la información. ¿No? Y si de pronto me pillan, pues ahí viene el problema. ¿Se acuerdan de Panama Papers? Los papeles, tal vez usted estaba muy pequeño, eso después de unos 6 o 8 años, no sé, que forzaron a que Panamá, que era un paraíso fiscal, entregara la lista de los tenedores de cuentas bancarias allá. Claro, la gente mandaba ya su platica en dólares, los ponía en una fiducia, lo que fuera, y ganaba, y eso no lo declaraba acá. ¿El problema cuál era? El problema era que si traía el dinero y lo hacía realidad en Colombia, como cuando lo sacó no lo declaró, entonces al traerlo a Colombia el dinero tenía que pagar como si todo hubiera sido utilidad, lo cual era complicado, pero la gente decía, no, yo como gasto porque viajo o porque tengo negocio en el exterior, cualquier cosa, era más individual, pues no, no empresarial. Las empresas tienen unas cuentas de compensación en cualquier país de Panamá o en Estados Unidos, que son unas cuentas donde si tiene comercio internacional, ahí le pagan los dólares y de ahí sacan los dólares, pero las cuentas de compensación deben seguirse y deben informarse y deben todos los días saldarse y saber cómo está el ingreso y el egreso de dólares, porque afecta a la masa monetaria disponible en Colombia y la moneda extranjera. Entonces tienen esa obligación de hacerlo, pero las grandes empresas tienen eso, cuentas de compensación en donde entran y salen y es como una solución buffer, pues que cuando hace falta comprar dólares se compran y cuando les sobran pues los venden, pero en general de ahí están sacando y poniendo. Esto otro era un poco más pequeño, más que todo a nivel individual que existía. Mucha gente pues quedó muy lesionada porque ya tuvieron, vea, esto no lo saco yo, sino que se va para allá el cursor, inmediatamente sale eso. Pues, eh, queda lesionada la gente porque pues ahora le tocaba pagarle, le dieron una amnistía para que pagara rápido sobre las utilidades y declararan todo como fue. Entonces ya no hay ese paraíso fiscal, pero tuvieron que obligar a Panamá, so pena de ponerle pues sanciones internacionales de comercio y todo esto, para que entregara a todos los países la lista. Y eso es complicado, siempre que usted vaya a un país, cuando uno va a ir a un país, conozco personas, por ejemplo, que se fueron a Canadá y estaban felices porque ya recibieron pensión, jubilación o ingresos desde Colombia, que allá personas que llegaban a jubilarse allá les daban jubilación por el Estado, pero todos los ingresos se los grababan con el 50% de todas maneras. Entonces ya aparecían sin ingresos y recibiendo la jubilación del Estado allá en Canadá. En algún gobierno hace rato se hizo el tratado o digamos, el contrato de que Colombia iba a suministrarle a Canadá los datos de todo esto, los ingresos y todo como la DIAN, pues. Y estas personas quedaron recibiendo la mitad de lo que recibían de ingresos en Colombia, obviamente muy perjudicadas por eso, una relación frente a otra. Entonces, al final, eso tiene ese riesgo, pero yo creo que de todas maneras hay que hacer, digamos, estar conscientes de que eso pues no es tan legal. Pero bueno, esa condición podría ser. Pero hay más, hay unas que son más digamos, si cabe la palabra, pues más honestas, digamos así. Vea, yo dije, vendo en Colombia durante un año. ¿Cuánto vendo? Lo que compré. Pero miren que aquí compraba 14.000 y yo vendía 14.000. Aquí compré 11.000 y yo vendía 11.000. Entonces, no es como cuando yo trabajé las tasas de interés que había que esperar un año y eso ganaba y ya estaba eso fijo allí. Aquí no, porque aquí son bienes y entonces los bienes se pueden vender en mayor o menor cantidad. Si esta gente dijo, esto sí me suena y aquí no le sonó, pues yo le digo, ¿y por qué no venden 14.000? Porque recuerden, supongan que ya no van a vender 11 sino 22. ¿Qué sucede? Que ellos en 6 meses tienen otra vez la platica, vuelven a Panamá, compran otro lote y ahí se ganan una plata grande. ¿Por qué? Porque lo que pagan de intereses es por el año, pero si en el año dan vueltas a esa platica, pues lo que hacen es un gran negocio. O sea, recuerden, al final el principio del negocio es ese.
O sea, una empresa pues normalmente tiene algo de deuda o más o menos deuda racional, se ve cuál es según el riesgo, pero eso es poner a trabajar la plata del mister, como dicen entre comillas. O sea, ellos me prestan al 20, 30% y yo tengo que hacerla rendir a más de eso. Y para hacerla rendir, pues tengo que hacer o mucho margen en mis ventas y no importa tanto la rotación, o si son de bajo margen, mucha rotación, acuérdense, rotación por margen. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Esa es, digamos, la cuestión de los negocios. En principio es eso. Entonces ellos podían pensar, y uno si fuera su asesor diría, mire, pero ustedes, miren cuál es el punto de equilibrio, cuánto es lo que ustedes deben vender. Recuerden que lo que usted va a pagar allá es fijo, es fijo. Inclusive cuando uno está viendo, qué sé yo, tal vez fue en la administración financiera, uno ve cómo, digamos, la rentabilidad de las operaciones debe ser mayor que la renta, que lo que paga por la tasa de interés. Los activos deben dar más que eso. Si no dan eso, empieza a perder valor la operación y obviamente los accionistas hasta que pueden llegar a la quiebra. Ejemplo, la 14 quebró por eso. Eso empezaron a dar menos, menos, menos hasta que se le acabó el patrimonio. Quedó solamente los acreedores. Bueno, entonces ahí hay una quiebra. Cuando se acaba el patrimonio y quedan los acreedores, pues es quiebra física, complicadísimo para todos. Pero antes de que quiebre, pues normalmente pues, se pide pues insolvencia financiera, lo que sea, por cualquiera de las partes y se da, pero bueno, es otro paseo. Pero aquí sí que nosotros podemos decir, vamos a ver qué hacemos. Entonces, voy a irme con este de aquí, ¿no es cierto? Este fue el de los, claro, este es el de los muñequitos esos. Entonces yo digo, pues vamos a hacer la parte C, que dice que debe hacer la empresa. Entonces aquí le voy a cambiar esto, cambiar de nombre por C. C. ¿Listo? C. Y esa parte C nos va a decir lo mismo, pero con una condición. Ay, ay, María. Esto es aceptar. Entonces, ¿qué le ponemos? CC, pues, CC. Listo. Ahora sí me acepta. Entonces, yo lo que digo es, miren, voy a ver cuánto es aquí para que aquí me dé cero. Aquí me da cero. Y yo sé que cuando venda más de eso, como todo lo demás queda fijo, porque los estimados del forward, todo eso, pues ya están, y los intereses ya están, y las comisiones ya están. Entonces, yo si doy más vueltas a ese dinero, pues puedo comprar más. Entonces, yo lo que hago, como este es variable, yo voy a hacer un buscar objetivo. Como si tengo el buscar objetivo, entonces voy a coger, copiar esta misma cifra aquí y la convierto en número. Entonces esta cifra me quedó como número. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, yo me voy a decir cuánto es para que aquí me dé cero. Entonces me paro aquí en este grandote más que en porcentaje. En el grande da más precisión. A veces se no llega exactamente al 0.00, 0.01. Entonces me queda un poquito en el aire. Mejor acá. Entonces me voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. O sea, lo que yo quiero es que ahí me dé cero para cambiar el número de unidades. Estas. Aceptar. ¿Quién me dice? Ya, tengo aceptar. Ya me dio cero. Y mire, que ni siquiera tengo que vender las 14. Tengo que vender 12.000. O sea, si yo soy capaz de vender más de 12.000, digamos más de 13, más de 14.000 unidades, más de 12.600 unidades, ya estoy en punto de equilibrio. O sea que estas personas, si ellos consideran que su fuerza de ventas pueden ser unos mayoristas, por ejemplo, dicen, no, sí, yo creo que estamos bien, vamos a meter un poquito de promoción, vale tanto, pero puedo vender el doble. De hecho, si vendiesen el doble, por ejemplo, si vendiesen, era 11.000, vendiesen 20.000. Miren que si vendiesen 20.000, miren todo lo que ganarían, 738 millones, ¿sí ven? Ese es el quiz de los negocios, pero hacerlo pues digamos, de buena manera, ¿no? Correctamente. Eso es, bueno, aquí eso era, digamos que lo interesante de esto era esta parte y ya. Hemos visto pues todo lo que se cubrió, la temática, aquí pues ya la vimos densamente, digamos, y con problemas que son más bien ah, mm, más largos, más complejos para que se tuviera ese feeling. Digamos que lo que yo pienso es que en el examen van a ser, si son varios problemillas, son muy sencillos y conceptos también. Y si hay una parte de un solo problema, pues va a ser de pronto no tan
no tan largos como estos, digamos, solamente de concepto, que apliquen bien y que sepan a dónde van, cómo se hace y punto. Eso es. Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues yo esto es lo que tenía preparado para el repaso, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosa primero. Bueno, voy a parar aquí. Voy a, no sé si tienen alguna duda para que quedemos allí en la grabación. Bueno, pues ya voy a tomar la lista para darle unos punticos y vamos